Lo primero que Hazel Brennan notó cuando entró en la mansión Creddy no fueron los suelos de mármol, tampoco las pinturas de $1 millón en las paredes, ni los guardias armados en cada esquina, inmóviles como estatuas. Fue el silencio, un silencio sepulcral, antinatural. El tipo de silencio que no pertenece a una casa donde vive una niña de 8 años. Hazel tenía 27 años, estaba en la quiebra y llevaba todo lo que poseía en una mochila de segunda mano. Y acababa de ser contratada como niñera para la hija de Vince Cretty, un hombre cuyo solo nombre podía hacer sudar a los banqueros de Wall Street y quitarle el sueño a los agentes federales. Oficialmente, él era el director ejecutivo de Carity Holdings, un imperio inmobiliario multimillonario con sede en Manhattan. Extraoficialmente, bueno, nadie hablaba de eso si quería seguir respirando. Ella esperaba la riqueza, esperaba la seguridad. Lo que no esperaba era que el ama de llaves le dijera, con cara seria, que 6 niñeras habían renunciado en los últimos 2 años, y que la que más duró aguantó 23 días. ¿Por qué se fueron?, preguntó Hazel. Por Sarah, dijo el ama de llaves, y algo en su voz hizo que sonara menos como una respuesta y más como una advertencia. Sarah Cretty era pequeña para su edad. Tenía los ojos grises, igual que su padre, y se movía por esa enorme casa como un fantasma, silenciosa, cuidadosa, siempre observando. No hacía berrinches, no se portaba mal. Se sentaba sola en la mesa del comedor, comía sin decir palabra, iba a la escuela, volvía a casa y desaparecía en su dormitorio cada tarde antes de que oscureciera. Y luego, exactamente a las 9 en punto cada noche, cerraba la puerta con llave y lloraba. No era el tipo de llanto que esperarías de una niña que había perdido a su madre en un accidente de coche hacía 2 años. Esto era otra cosa, algo más profundo, algo que sonaba como puro terror atrapado en un cuerpo demasiado pequeño para contenerlo. Los médicos lo llamaban trastorno de estrés postraumático. Su tía lo llamaba duelo. Su padre, el hombre más peligroso de Nueva York, lo llamaba el único problema que su dinero y su poder no podían solucionar. Pero Hazel, que había pasado su propia infancia llorando en habitaciones donde nadie venía, escuchó algo en ese sonido que ninguno de ellos reconocía. Esa niña no estaba de luto, tenía miedo de algo, algo dentro de ese dormitorio. Y fuera lo que fuese, Sarah prefería sufrir en silencio cada noche antes que dejar que alguien se acercara lo suficiente para descubrirlo. Si esta historia ya te está atrapando, pulsa el botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Ahora volvamos a la primera mañana de Hazel en la mansión Cretty. Al momento en que se sentó frente a Sarah y se dio cuenta de que este trabajo no se parecería en nada a lo que había firmado. A la mañana siguiente, Hazel se despertó a las 6 en punto, una hora antes de lo que exigía el contrato. Bajó al primer piso, caminó por el largo pasillo bordeado de pinturas al óleo con marcos dorados. Pasó por la sala de estar, que era tan grande como el apartamento estudio que una vez alquiló en Brooklyn. Luego se detuvo en la entrada del comedor. Sarah ya estaba sentada allí, sola. La mesa del comedor, de roble oscuro, era lo suficientemente larga para 14 personas. Pero solo había un plato de tostadas y un vaso de leche colocados en la cabecera de la mesa. Y la niña estaba sentada allí como si se hubiera sentado sola durante cientos de mañanas antes de esa. Su espalda recta, sus ojos bajos en el plato. Sin televisión, sin música, sin nadie hablando. Hazel entró, retiró la silla a un asiento de distancia de Sarah, colocó su libro de bolsillo sobre la mesa y se sentó. No la saludó con demasiado entusiasmo, no se esforzó demasiado en sonreír. No preguntó, ¿dormiste bien?, como probablemente lo habían hecho las 6 niñeras anteriores, solo para ser recibidas con silencio. Simplemente se sentó allí, abrió su libro y leyó. Sarah miró de reojo. Hazel sintió esa mirada, pero no se giró. La niña volvió a mirar. Y otra vez, pasaron casi 20 minutos en completo silencio, con nada más que el sonido de las páginas al pasar y Sarah masticando su tostada. Entonces, una vocecita se alzó por fin. ¿Qué libro estás leyendo?
Hazel mantuvo el mismo ritmo, sin actuar sorprendida, sin convertir ese momento en algo más grande de lo que era. Uno sobre una niña que vivió sola en el bosque desde que era muy pequeña. Dijo en un tono normal. Tuvo que aprender todo por sí misma porque no había nadie que le enseñara. Sarah se quedó en silencio por un momento. ¿Tenía miedo? Sí, pero aún así sobrevivió. Sarah no preguntó nada más, pero por primera vez desde que Hazel llegó, la niña no se levantó y dejó la mesa en el momento en que terminó de comer. Se quedó sentada 5 minutos más, sus ojos vagando hacia el libro en las manos de Hazel, y solo entonces se deslizó silenciosamente de la silla y subió a prepararse para la escuela. Monique estaba de pie en la entrada de la cocina, observando todo sin decir una palabra. Solo frunció ligeramente el ceño, como si tomara nota de algo en su mente. Esa tarde, Sarah volvió a casa de la escuela, fue directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Hazel no la siguió. Se sentó en la sala de estar y siguió leyendo el mismo libro, justo donde Sarah podría verla si pasaba por el pasillo, sin presión, sin llamar a la puerta, simplemente estando allí. A las 7 en punto de esa noche, el sonido de los motores resonó más allá de la puerta. Hazel miró por la ventana y vio 3 relucientes todoterrenos negros, siguiéndose uno a otro por el camino. Sus faros barrían la oscuridad como un convoy militar. La puerta del coche del medio se abrió. Vince Cretty salió, vistiendo un traje negro de 3 piezas sin una sola arruga. Zapatos Oxford pulidos, su rostro tallado en piedra, su mandíbula apretada, y sus ojos grises recorriendo el frente de la mansión como si comprobara si algo había cambiado desde la mañana. Reed Prescott salió del primer coche, casi 1,90 m de altura, de hombros anchos, sus ojos nunca quietos, su mano derecha siempre cerca de la parte delantera de la chaqueta de su traje. Caminaba directamente detrás de Vince, a una distancia de exactamente un paso. Otros 2 guardaespaldas se quedaron en la puerta, y 2 más entraron primero en la casa para revisarla. Vince cruzó la puerta principal y se detuvo exactamente 2 segundos cuando vio a Hazel de pie en el pasillo. Sus ojos la recorrieron desde sus viejos zapatos hasta su coleta, inexpresivo, sin un saludo, sin un gesto. Solo una mirada antes de volverse hacia Monique, que ya esperaba al pie de las escaleras. ¿Ha firmado el acuerdo de confidencialidad? Sí, señor Cretty. Tanto el acuerdo de no divulgación como la cláusula de rescisión. Bien. Entonces Vince subió directamente las escaleras, entró en su despacho en el 3er piso y cerró la puerta. No se giró hacia la habitación de Sarah. No preguntó qué había comido su hija, qué había estudiado, si había dormido bien. La habitación de Sarah estaba en el 2º piso, la puerta cerrada, la luz apagada. La habitación de Vince estaba en el 3er piso, la puerta cerrada, la luz encendida. 2 pisos en la misma casa, pero separados como 2 mundos diferentes. Hazel se quedó en el pasillo, mirando hacia la escalera, y se dio cuenta de algo que quizás las 6 niñeras anteriores también se habían dado cuenta, pero ninguna de ellas se había quedado lo suficiente como para hacer algo al respecto. Sarah Cretty no era solo una niña que había perdido a su madre. Era una niña que había perdido a su madre mientras su padre aún estaba vivo, pero no sabía cómo estar presente. Y en esta casa de $45 millones, entre el mármol, las pinturas millonarias y los guardaespaldas armados, esa niña de 8 años estaba más sola que cualquier niño que Hazel hubiera conocido en 8 años de trabajo como niñera. Y más sola incluso que la propia Hazel había estado una vez cuando yacía en las habitaciones de los refugios temporales a los 10 años. Esa noche, Hazel no pudo dormir. Yacía en la habitación de la niñera en el 2º piso, a 2 puertas de la habitación de Sarah. Tenía los ojos bien abiertos mientras miraba al techo, escuchando cómo la mansión se hundía lentamente en el silencio. El último sonido de los pasos de Monique, mientras revisaba el 1er piso, se desvaneció a las 8:30. El sonido de la puerta del despacho de Vince en el 3er piso cerrándose llegó a las 8:45. Después de eso, no hubo nada más que el tic-tac del reloj de la pared de la cocina subiendo por la escalera. Constante y frío,
contando hacia la hora que Hazel esperaba sin siquiera saber que la estaba esperando. Las 9 en punto. Exactamente a las 9 en punto, comenzó el llanto. No comenzó como el llanto ordinario de un niño. No hubo gritos, ni llamadas a papá, ni golpes de manos o pies. Comenzó con un sollozo ahogado, tan débil que Hazel casi pensó que lo había imaginado. Luego vino un segundo sollozo, más largo, más doloroso, y se dio cuenta de que ese sonido estaba siendo sofocado, presionado contra una almohada, tragado como si Sarah estuviera tratando con todas sus fuerzas de que nadie la oyera. Pero Hazel lo oyó. Había oído ese sonido antes, muchos años atrás, en las habitaciones de los refugios temporales, donde ella misma había sido la niña que lloraba sola en medio de la noche, presionando su cara contra una almohada porque temía que una familia de acogida la regañara. Sabía exactamente cómo sonaba cuando un niño lloraba sin querer que nadie supiera que estaba llorando. Hazel se levantó, caminó descalza por el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Sarah. Dentro el llanto continuaba, entrecortado y estrangulado, como si la niña estuviera llorando y luchando por respirar al mismo tiempo. Hazel llamó suavemente 2 veces. Dentro, el sonido se detuvo de inmediato. No el tipo de silencio que llega cuando el llanto termina, sino el que llega cuando alguien contiene la respiración. Hazel casi podía imaginar a Sarah sentada en su cama, con ambas manos sobre la boca, los ojos muy abiertos mientras miraba la puerta, esperando a ver qué haría la persona de fuera. «Sarah, soy Hazel. ¿Necesitas algo?» El silencio se alargó. 5 segundos, 10 segundos. Luego una vocecita, tratando de sonar normal, pero temblando al final. «Estoy bien. Vete». Hazel no volvió a llamar, no volvió a preguntar, no intentó abrir la puerta. Hizo algo que quizás ninguna de las niñeras anteriores había hecho jamás. Se sentó justo fuera de la puerta, apoyó la espalda contra la pared, subió las rodillas y se quedó allí. No dijo nada. No se fue. Simplemente estaba allí. Dentro, el silencio duró varios minutos más, como si Sarah estuviera tratando de asegurarse de que la persona fuera de su puerta realmente se había ido. Entonces el llanto regresó. Esta vez, más débil, más agotado, ya no tratando de ocultarse. Solo porque la niña ya no tenía fuerzas para ocultarlo. Hazel se quedó sentada allí durante casi 2 horas. Le dolía la espalda por la pared fría. Sus piernas se entumecieron contra el suelo de mármol, pero no se movió. Se sentó y escuchó cómo el llanto se hacía cada vez más suave hasta que desapareció por completo, dejando solo la respiración constante de una niña agotada que finalmente se había quedado dormida. Cuando Hazel se levantó, sus piernas estaban rígidas y entumecidas. Volvió a su habitación, se acostó en la cama y no durmió ni un minuto más hasta la mañana. A las 7 en punto, Hazel bajó a la mesa del desayuno. Sarah ya estaba allí con su plato de tostadas, su vaso de leche y unas ojeras más profundas que el día anterior. Comía lentamente, mirando hacia abajo, sin decir nada. Hazel se sentó en la misma silla que antes, a un asiento de distancia, y abrió su libro. El silencio se prolongó. Entonces Sarah dejó de masticar, aunque sus ojos permanecieron bajos en el plato. «Te sentaste fuera de mi puerta anoche, ¿verdad?» «Sí». «¿Cuánto tiempo te quedaste ahí?» «Hasta que te dormiste». Sarah guardó silencio durante mucho tiempo. Luego empujó su silla hacia atrás, se levantó, cogió su mochila escolar y caminó hacia la puerta del comedor. Antes de salir se detuvo pero no se dio la vuelta. «No vuelvas a hacer eso». Luego se fue. Hazel la observó hasta que la pequeña figura de Sarah desapareció en el pasillo. La niña había dicho, «No vuelvas a hacer eso». Pero su voz no había sonado enfadada. Había sonado más como una súplica. Esa tarde y las tardes siguientes, Hazel comenzó a tomar notas en un pequeño cuaderno. Durante el día, Sarah parecía normal. Iba a la escuela, hacía sus deberes, comía a tiempo, respondía a Monique con frases cortas y educadas. Pero a partir de las 7 de la tarde, empezaba a cambiar. Hablaba menos. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la escalera. Se negaba a ver películas, se negaba a leer en la sala de estar, se negaba a cualquier cosa que pudiera mantenerla en el primer piso incluso 10 minutos más.
Subía a su habitación, cerraba la puerta con llave y esperaba. Esperaba a que llegaran las 9 en punto. Y cada noche, exactamente a las 9 en punto, el llanto comenzaba de nuevo. Hazel subrayó la línea en su cuaderno. Exactamente a la hora, cada noche, como un reloj. La tristeza no funciona con un horario, pero el miedo sí, si lo que lo causa llega a la misma hora cada noche. El martes de la primera semana, Monique llamó a la puerta de Hazel a las 9 de la mañana. Anunció en un tono que no dejaba lugar a preguntas que el doctor Kessler llegaría a las 10 para la revisión de rutina de Sarah, y Hazel debía estar presente para que el doctor pudiera explicar el protocolo de cuidados. Exactamente a las 10, un Mercedes negro se detuvo frente a la puerta. El doctor Philip Kessler salió. 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, una camisa blanca metida en pantalones grises, zapatos de cuero pulidos, un reloj de oro en su muñeca izquierda. Toda su presencia llevaba el aroma de Park Avenue y $400 la hora en honorarios de consulta. Le estrechó la mano a Hazel con un apretón breve y educado, pero sin mirarla de verdad. El tipo de apretón de manos destinado al personal, no a un colega. Usted es la nueva niñera. ¿Qué número es usted, por cierto? Número 7, respondió Monique detrás de ella. Ah. Kessler abrió su maletín de cuero, sacó un cuaderno de tapa dura y se sentó en la sala de estar del primer piso. Allí, Sarah ya había sido bajada por Monique y esperaba en un sillón demasiado grande para su pequeño cuerpo. Hazel se quedó en una esquina de la habitación y observó. Kessler le habló a Sarah con una voz suave y profesional, haciendo preguntas que Hazel supuso que había hecho cientos de veces en los últimos 2 años. ¿Duermes bien? ¿Has tenido algún sueño? ¿Te sientes triste? Sarah respondió a cada pregunta con una voz plana y sin emociones, como si estuviera recitando líneas de un guión que había memorizado hace mucho tiempo. Duermo normal, no tengo sueños, no estoy triste. Kessler asintió, tomó notas y no preguntó nada más. Toda la cita duró menos de 30 minutos. Después de que Monique llevara a Sarah de vuelta arriba, Kessler se volvió hacia Hazel, cruzando los brazos sobre el pecho. Su tono llevaba la paciencia desgastada de un hombre que había explicado lo mismo a las 6 niñeras anteriores. Sarah sufre de estrés postraumático debido a la pérdida de su madre, junto con un trastorno de apego. Tiene miedo de formar vínculos cercanos porque teme otra pérdida. Le he recetado un sedante suave para ayudarla a dormir y un medicamento contra la ansiedad en dosis bajas, apropiado para niños. Su trabajo es asegurarse de que Sarah tome su medicación a tiempo, en la dosis correcta, y que no la fuerce a hablar de sus sentimientos si no quiere. Hazel escuchó, se quedó en silencio un momento y luego preguntó, «Ha estado tratando a Sarah durante 2 años, ¿verdad?» «Así es. Y en 2 años, la medicación no ha mejorado el llanto nocturno». Kessler miró a Hazel por primera vez con verdadera atención, pero no con curiosidad. Era la mirada de un hombre poco acostumbrado a ser cuestionado por una niñera. El trauma en los niños no es como en los adultos. No se mueve en línea recta. La oscuridad desencadena una respuesta de miedo porque asocia la noche con la soledad, con la ausencia de su madre. Este es un proceso largo. Pero durante el día, Sarah es completamente normal, dijo Hazel. Va a la escuela, hace sus deberes, habla normalmente. Si esto fuera estrés postraumático, generalmente habría síntomas durante todo el día, no solo en un marco de tiempo exacto cada noche. Kessler esbozó una leve sonrisa. El tipo de sonrisa que la gente le da a alguien que intenta discutir sobre una cirugía cerebral después de solo aprender a aplicar una venda. ¿Tiene usted un título en psicología infantil, señorita Brennan? No. Entonces creo que debería centrarse en su papel. Cuide de Sarah según las instrucciones y deje el diagnóstico a personas con formación profesional. Cerró su maletín, asintió educadamente a Monique y salió por la puerta. Hazel no dijo nada más. Pero en su mente, las notas en su pequeño cuaderno ganaron otra nueva entrada. 2 años de medicación, ninguna mejora. El doctor no le pregunta a Sarah por qué llora, solo le pregunta si se siente triste. Sarah responde como un robot.
Y el doctor o no se da cuenta o no le importa. Y había un detalle más que preocupaba a Hazel por encima de todo. Había pasado 9 años en el sistema de acogida. Había visto a docenas de niños lidiando con traumas psicológicos, con la pérdida de padres, con el abandono, con el abuso. Ningún niño con estrés postraumático tenía síntomas que aparecieran solo a una hora exacta, cada noche, y desaparecieran por completo durante el día. El estrés postraumático no funciona como una alarma programada, pero otra cosa sí. Después de que Kessler se fuera, Monique llamó a Hazel a la cocina y le entregó una hoja impresa titulada Reglas para el cuidado de Sarah Cretty, con el logo de Caretti Holdings en la esquina. La mayor parte era bastante normal. Horarios de comida, hora de dormir, recogida y entrega de la escuela. Pero la línea impresa en negrita y subrayada en la parte superior de la página hizo que Hazel se detuviera. Nadie tiene permitido entrar en la habitación de Sarah a menos que Sarah dé permiso. Sin excepciones. Esa es una instrucción directa del señor Cretty, dijo Monique, con tono firme. Sarah necesita espacio privado. El doctor Kessler está de acuerdo. Su habitación es el único lugar donde se siente segura. Si rompe esta regla, será despedida inmediatamente, sin previo aviso. Hazel asintió y se guardó el papel en el bolsillo. Pero de camino al segundo piso se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Sarah. Miró la puerta cerrada y pensó en lo que su cuaderno comenzaba a revelar lentamente. Una niña que lloraba a la misma hora exacta cada noche. Un médico que había recetado medicamentos durante 2 años sin resultados, pero que nunca cambió su enfoque. Y una regla diseñada para asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para descubrir por qué. El sábado del primer fin de semana, Monique informó a Hazel que la señorita Nina vendría a visitar a Sarah a las 2 de la tarde, y Hazel debía asegurarse de que la niña terminara de almorzar y se cambiara a ropa limpia antes de que llegara la invitada. ¿Quién es la señorita Nina?, preguntó Hazel. La hermana menor de la señorita Catherine, la madre de Sarah, la tía de la niña. Es muy cercana a Sarah y la ha visitado todas las semanas desde que murió la señorita Catherine. Hazel asintió, pero notó un pequeño detalle. Cuando Monique dijo, la señorita Nina viene, Sarah estaba sentada en la mesa del almuerzo. La mano que sostenía su tenedor se detuvo en el aire por una fracción de segundo. Luego continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Pero Hazel lo vio, y también vio la forma en que Sarah tragó el siguiente bocado más lentamente, más pesadamente, como si la comida de repente hubiera perdido todo su sabor. Exactamente a las 2 en punto, un Porsche blanco se detuvo frente a la puerta. Nina Moretti salió, 33 años, con el cabello castaño oscuro peinado en ondas perfectas, un vestido midi de diseñador color crema, un bolso Hermes y tacones altos rojos que resonaban firmemente sobre el camino de piedra. Era hermosa de esa manera que hace que la gente mire 2 veces. Con una amplia sonrisa, ojos brillantes y la confianza fácil de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. En una mano, llevaba una gran bolsa de papel con el logo de la juguetería más cara de la Quinta Avenida. Y en la otra, una caja de dulces franceses atada con una cinta rosa. ¿Dónde está la consentida de la tía Sarah?, gritó Nina en el momento en que cruzó la puerta, su voz dulce y cálida, impecable en todos los sentidos. Sarah bajó las escaleras lentamente, un escalón a la vez. Cuando Nina la vio, abrió los brazos de par en par, se arrodilló a la altura de los ojos de Sarah y atrajo a la niña a sus brazos. Te he extrañado tanto. Te quiero más que a nada en este mundo. ¿Lo sabes? Hazel se quedó a 4 pasos de distancia, observando, y lo vio todo. Sarah no la abrazó de vuelta. Los brazos de la niña colgaban rígidos a sus costados, sus manos apretadas en 2 pequeños puños, sus nudillos blancos de lo fuerte que apretaba. Su espalda estaba rígida, no se inclinaba hacia Nina en absoluto, sino que estaba ligeramente angulada hacia atrás, como si el instinto intentara alejarla, pero no se atreviera a dejarlo. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. No había sonrisa, ni un grito feliz de tía, ni ninguna señal de una niña de 8 años contenta de ver a alguien a quien amaba. Era la reacción de una niña que soportaba algo.
Nina la soltó y le entregó la bolsa de juguetes y la caja de dulces. Te compré una muñeca nueva, exactamente del tipo que te gusta. Sara los aceptó con ambas manos. Dijo, gracias, tía, con una voz plana y uniforme, y luego dejó la bolsa a su lado sin abrirla. Nina o no se dio cuenta o no le importó. Se levantó y se volvió hacia Hazel, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza con el tipo de mirada que Hazel conocía desde la infancia. La mirada evaluadora que la gente rica le da a los que no lo son. ¿La nueva niñera?, preguntó Nina, no preguntándole a Hazel directamente, sino a Monique detrás de ella. Sí, señorita. Hazel Brennan. Demasiado joven. ¿Cuántos años tienes? 27, respondió Hazel por sí misma. Nina frunció ligeramente el ceño. Su sonrisa no cambió, pero sus ojos se volvieron 2 grados más fríos. 27. ¿Tienes alguna experiencia con niños que sufren de trauma psicológico? Sara no es una niña normal. Necesita a alguien que realmente entienda estas cosas. 8 años como niñera. Ah. Nina se dio la vuelta y no preguntó nada más, pero ese pesó más que cualquier crítica abierta. Durante las siguientes 2 horas, Nina se sentó en la sala de estar con Sara, hablándole, acariciándole el pelo, charlando sobre viajes de compras, un nuevo restaurante que había abierto en el Soho, el par de zapatos que acababa de comprar. Sara se sentó allí escuchando, asintiendo en los lugares correctos, sonriendo en los momentos adecuados, pero todo se sentía programado. Antes de irse, Nina abrazó a Sara de nuevo, le besó la parte superior de la cabeza y dijo lo suficientemente alto para que toda la habitación lo oyera. ¿Me extrañas? Siempre estoy aquí para ti. Siempre. ¿Recuerdas lo que te dije? Esa última frase, ¿recuerdas lo que te dije?, fue dicha con la misma voz dulce que todo lo demás que había dicho. Pero Hazel vio la mano de Sara apretarse de nuevo. Después de que el sonido del Porsche blanco desapareciera más allá de la puerta, Sara se quedó en el pasillo mirando la bolsa de juguetes a sus pies. Luego la dejó allí y subió a su habitación. No la abrió, no la tocó. Se fue a su habitación a las 4 de la tarde, 3 horas antes de lo habitual. Cerró la puerta con llave. Y esa noche, el llanto no comenzó a las 9 en punto. Comenzó a las 8, 1 hora antes. Y fue más violento que cualquier noche que Hazel hubiera escuchado antes. No era el llanto ahogado presionado contra una almohada. Esta vez era el sonido de sollozos atrapados en la garganta, espasmos agudos de aliento, el jadeo entrecortado de una niña en pánico. Hazel se sentó fuera de la puerta de Sara, con la espalda contra la pared, escuchando cada sonido, y abrió su cuaderno. Escribió: Nina visitó hoy. Sara se puso rígida cuando la abrazaron. No abrió el regalo. Subió a su habitación 3 horas antes. El llanto comenzó a las 8 en lugar de las 9. El doble de intenso. Subrayó la última línea 2 veces. Cada vez que Nina visita, esa noche es peor. ¿Por qué? Hazel aún no tenía la respuesta. No tenía pruebas. Pero tenía una cosa que las 6 niñeras anteriores no habían tenido. Tenía la paciencia de alguien que una vez fue la niña a la que nadie escuchaba. Y sabía que a veces la respuesta no estaba en lo que un niño decía, sino en lo que un niño tenía demasiado miedo de decir. En la segunda semana, Hazel cambió su estrategia. No intentó hablar más con Sara. No intentó sacar a la niña de su habitación. No intentó hacer ninguna de las cosas que las 6 niñeras anteriores casi con seguridad habían intentado y fallado. En cambio, simplemente se quedó cerca. El lunes por la mañana de la segunda semana, Hazel se levantó a las 6, bajó a la cocina antes de que Monique se despertara e hizo panqueques. La cocina de la mansión Cretty era el territorio privado de Monique. El refrigerador asegurado con un candado recubierto, el estante de especias organizado en orden alfabético. Todo controlado hasta el último gramo de mantequilla. Hazel sabía que estaba rompiendo una regla, pero también sabía que las reglas en esta casa no estaban protegiendo a Sara. La mantenían atrapada. Cuando Sara bajó a desayunar a las 7, en lugar del plato habitual de tostadas, había una pila de 3 panqueques frente a ella con mantequilla y sirope de arce.
Sarah miró el plato de panqueques, luego a Hazel sentada a una silla de distancia con un libro en sus manos, y luego de nuevo a los panqueques. ¿Quién hizo esto? Yo. Monique te dejó usar la cocina. Monique aún no estaba despierta. Hubo un momento de silencio. Entonces Hazel vio algo que no había visto en la cara de Sarah desde el primer día. La comisura de la boca de la niña se movió ligeramente hacia arriba. No era exactamente una sonrisa, pero sí la sombra de una, débil y que se fue rápidamente, pero real. Sarah se comió todo ese plato de panqueques. Fue la primera vez que Hazel la vio terminar su desayuno. Cuando Monique bajó a la cocina a las 7:30 y vio la sartén antiadherente todavía manchada de masa en el fregadero, miró a Hazel con una mirada que podría haber congelado un vaso de agua. Pero no dijo nada porque Sarah todavía estaba sentada en la mesa. A partir de entonces, Hazel hizo panqueques todas las mañanas. Monique no la detuvo, pero su silencio era más pesado que cualquier queja. En los días que siguieron, Hazel construyó su presencia a través de la paciencia. Por la tarde, cuando Sarah hacía sus deberes en la mesa del estudio, Hazel se sentaba en el sofá de la esquina de la habitación y leía. Sin decir nada, sin mirar de reojo, simplemente estando allí. Cuando Sarah veía dibujos animados cortos en la sala de estar antes de las 7 de la tarde, Hazel se sentaba en el otro extremo del largo sofá, también sin decir nada, también sin mirar. Se convirtió en algo que Sarah no había tenido en los últimos 2 años. Una presencia que no era amenazante, no exigía nada, no requería que sonriera, hablara o fingiera estar bien. Y poco a poco, de la manera que solo los niños pueden, Sarah comenzó a acercarse a ella por su cuenta. Al principio, eran preguntas pequeñas. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. El mío es el morado. El morado es bonito. Luego las preguntas se hicieron más largas. ¿Dónde vivías antes de venir aquí? En Brooklyn, en un pequeño apartamento del tamaño del baño de abajo de esta casa. Sarah la miró, inclinando ligeramente la cabeza, pareciendo incapaz de creer que alguien pudiera vivir en un espacio tan pequeño. Luego, una tarde a mediados de la tercera semana, mientras las dos estaban sentadas en el estudio, Sarah coloreando un dibujo para una tarea de arte, la niña de repente levantó la vista y preguntó con la voz más normal posible, como si preguntara por el tiempo. Señorita Hazel, ¿dónde está su madre? Hazel dejó su libro. Podría haber mentido. Podría haber dicho que su madre vivía lejos. Podría haber desviado la conversación. Pero miró a los ojos grises de Sarah y vio algo allí que reconoció al instante. La mirada de una niña probando si se podía confiar en la persona que tenía delante, haciendo una pregunta cuya respuesta lo decidiría todo. No tengo madre, dijo Hazel. Tampoco tengo padre. Crecí en hogares de acogida desde que era muy pequeña. Sarah dejó de colorear. El lápiz verde quedó inmóvil en su mano. ¿Ninguna madre? Ninguna. ¿Nadie? Nadie. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Hazel no lo llenó. Lo dejó allí entre ellas porque sabía que el silencio a veces era la única forma en que una niña podía sentirse lo suficientemente segura como para decir lo que realmente quería decir. Entonces Sarah habló tan bajo que Hazel tuvo que contener la respiración para oírla. Como yo. 2 palabras, sin peso, pero más pesadas que cualquier cosa que Hazel hubiera escuchado en esta casa. No dijo, todavía tienes un padre. No dijo, tienes a la tía Nina. No la corrigió, no la consoló, no desvió el momento hacia un falso lado positivo. Solo asintió. Sí, como tú. Sarah miró el dibujo inacabado. Sus dedos giraron lentamente el lápiz. Luego volvió a hablar, su voz aún más pequeña que antes. Casi un susurro, como si estuviera hablando más para sí misma que para Hazel. Lloro todas las noches. Hazel no preguntó por qué. No preguntó, ¿es porque extrañas a tu madre? No preguntó, ¿quieres contarme sobre eso? Solo dijo 2 palabras. Lo sé. Sarah levantó la vista hacia Hazel, y en los ojos de la niña, por primera vez, Hazel no vio cautela. No vio defensa. Vio algo delgado y frágil, diminuto y tan quebradizo que una palabra equivocada lo habría hecho desaparecer. Era confianza.
Sarah no dijo nada más. Bajó la cabeza y volvió a colorear. Hazel cogió su libro y empezó a leer de nuevo. La habitación volvió al silencio, pero era un tipo de silencio diferente. No el silencio de dos extraños, sino el silencio de dos personas que se entendían sin necesidad de explicarse. 3 días después de la tarde en que Sarah admitió, lloro todas las noches. Todo entre ellas cambió de una manera que no era obvia. Sin embargo, Hazel podía sentirlo. Sarah no se volvió abierta de repente. No contaba historias. No reía más. Pero empezó a sentarse más cerca. En la mesa del desayuno, en lugar de dejar una silla entre ellas, Sarah se sentaba justo al lado de Hazel. En el estudio, en lugar de sentarse en el escritorio mientras Hazel se quedaba en el sofá de la esquina, la niña acercó un poco su silla, solo medio paso. Pero ese medio paso significaba más que cualquier palabra. Hazel no comentó al respecto, no actuó como si lo notara, no rompió lo que se estaba formando entre ellas dándole demasiada atención. Simplemente dejó que Sarah se acercara a su propio tiempo, a su propio ritmo. Entonces llegó la última noche del tercer fin de semana. Esa noche fue diferente. Hazel yacía en su habitación, las luces apagadas, los ojos abiertos, escuchando como cada noche. Las 9 en punto, comenzó el llanto, pero esta vez no era el sonido de un llanto ahogado en una almohada. No eran los sollozos ahogados de alguien que intentaba esconderse. Esta vez era un llanto que se liberaba sin control. Sollozos convulsivos, respiraciones entrecortadas y jadeantes, como si Sarah se estuviera ahogando y no pudiera encontrar la superficie. Hazel nunca había oído a Sarah llorar así antes, ni siquiera en la noche después de la visita de Nina. Esto no era el miedo silencioso que persistía noche tras noche. Esto era pánico. Se levantó, cruzó el pasillo rápidamente y se detuvo frente a la puerta de Sarah. Llamó 2 veces suavemente, como siempre lo hacía. Dentro, el llanto no se detuvo. No hubo un silencio repentino, ni una respiración contenida, esperando como en las noches anteriores. Sarah lloraba demasiado fuerte para oír la llamada. O quizás la oyó, pero ya no tenía fuerzas para responder. Sarah, soy Hazel. El llanto continuó, sin aliento y desesperado. Entonces Hazel oyó un sonido que había esperado 3 semanas, sin atreverse a desearlo. El sonido de la cerradura girando, un pequeño clic, lento, tembloroso. La puerta se abrió una rendija. Sarah estaba allí, en la oscuridad de la habitación, iluminada solo por el resplandor de una luz de noche en la esquina. Su cara estaba empapada de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, sus labios temblando sin parar. Ambas manos se aferraban al borde de la puerta como si temiera que sus piernas no pudieran sostenerla. 8 años, de pie en el umbral de su propio dormitorio a casi las 10 de la noche, tan pequeña que Hazel sintió que se le rompía el corazón allí mismo. Sarah no dijo nada, solo se hizo a un lado. Hazel entró. La habitación era grande, los muebles caros, una cama de princesa con cortinas blancas, estanterías llenas de libros, un rincón de estudio ordenado. Pero Hazel no miró esas cosas. Miró la almohada empapada de lágrimas en la cama, la manta retorcida en un montón en la esquina, las huellas de una niña que había estado luchando sola con el miedo cada noche durante 2 años en esta habitación. Se sentó junto a la cama, en el suelo, no en la cama, porque no quería invadir el espacio de Sarah más allá de lo que la niña permitía. Sarah se quedó junto a la puerta, mirando a Hazel, dudando. 10 segundos, 20 segundos. Luego avanzó, un pequeño paso a la vez, lentamente, como si caminara sobre un lago helado sin saber si el hielo aguantaría. Se detuvo frente a Hazel. Entonces se derrumbó. Sarah cayó en los brazos de Hazel, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de Hazel, su cara enterrada contra su pecho, y lloró. No el tipo de llanto forzado al silencio, no el tipo de llanto que intentaba ocultar. Esta vez, Sarah lo lloró todo, todo, todo lo que se había tragado durante 2 años, derramándose en los brazos de la primera adulta en la que había elegido confiar. Hazel la abrazó, un brazo alrededor de la pequeña espalda temblorosa, la otra mano acariciando su cabello, ligera, lenta,
constante. No dijo, shh, no dijo, no llores, no dijo, todo estará bien, porque no sabía si todo estaría bien y no iba a mentirle a esta niña. En cambio, cantó suavemente, casi en un susurro. La canción no tenía nombre, ni palabras claras, solo una melodía que una amable niñera en el tercer hogar de acogida le había cantado una vez a Hazel cuando tenía 8 años. Exactamente la edad de Sarah ahora, en noches en que lloraba porque no podía entender por qué no tenía una familia. Esa niñera se había quedado con Hazel solo 3 meses antes de que Hazel fuera trasladada a otro hogar de acogida, pero la canción se había quedado durante 19 años. Sarah lloró durante casi una hora. Poco a poco, los sollozos se espaciaron más. Su cuerpo temblaba menos, su respiración se ralentizó. No soltó la camisa de Hazel, como si temiera que si la soltaba, la adulta desaparecería. Entonces, a través de los últimos sollozos entrecortados, la voz de Sarah se alzó, pequeña y rota. Tengo mucho miedo, señorita Hazel. Lo sé, cariño. No puedo decirlo. Si lo digo, algo malo pasará. Hazel no preguntó qué cosa mala. No preguntó quién le había dicho eso. No hizo ninguna de las preguntas que ardían en su pecho. Solo apretó un poco más sus brazos alrededor de la niña y habló con la voz más tranquila que pudo manejar mientras su corazón latía lo suficientemente fuerte como para romperle las costillas. No tienes que decirlo ahora. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Sarah no respondió, pero sus manos se apretaron con más fuerza en la camisa de Hazel. Y unos minutos más tarde, se quedó dormida en los brazos de Hazel, agotada, su cara aún húmeda, pero por primera vez en 2 años, durmiendo en el abrazo de alguien en lugar de sola. Hazel no se movió. Se quedó sentada con la espalda contra el costado de la cama, Sarah acurrucada en su regazo, y supo que esa noche todo había cambiado. Lo que no sabía era que no era la única que había presenciado ese momento. Fuera de la puerta del dormitorio, en la oscuridad del pasillo del segundo piso, Vince Cretty estaba inmóvil. Había bajado del tercer piso cuando escuchó un llanto más violento que en cualquier otra noche. Se había detenido frente a la habitación de Sarah, había visto la puerta entreabierta y había mirado dentro. Vio a su hija, la niña que no había podido tocar, no había podido abrazar, no había podido consolar durante 2 años, yaciendo en los brazos de la niñera de 27 años, a la que nunca se había molestado en decirle más de 2 frases. Vince Cretty, el hombre que controlaba un imperio clandestino en toda la costa este, el hombre cuya sola llamada telefónica podía poner de rodillas a toda una familia rival, estaba allí en la oscuridad, viendo cómo abrazaban a su hija, y sintió algo que ningún enemigo le había hecho sentir jamás: impotencia. Su mano se cerró en un puño, apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas no cayeron. Se quedó allí un minuto más, luego otro, y luego se dio la vuelta en silencio, volvió a su despacho en el tercer piso, cerró la puerta y se sentó solo en la oscuridad. Después de la noche en que Sarah abrió la puerta, todo cambió, pero el secreto permaneció intacto. Cada tarde después de eso, cuando comenzaba el llanto, Hazel llamaba y Sarah abría la puerta. No había necesidad de palabras. La niña la abría, se hacía a un lado y Hazel entraba, se sentaba junto a la cama y la abrazaba hasta que se dormía. Se convirtió en un ritual entre ellas, sin palabras, sin explicación, nada más que presencia. Pero durante esas noches sentada en la habitación de Sarah, Hazel comenzó a notar cosas que nunca podría haber visto desde fuera de la puerta cerrada. Sarah nunca se acostaba en medio de la cama. Siempre se acurrucaba en el rincón más alejado, presionada contra la pared, la manta hasta la barbilla, sus ojos fijos en la estantería frente a ella, hasta que el agotamiento finalmente la vencía. Hazel siguió la línea de su mirada y vio que se detenía en el mismo lugar cada noche: la caja de música antigua que estaba en el tercer estante. La caja de música era de madera oscura con rosas talladas en la tapa, del tipo con una pequeña bailarina que giraba cuando se abría la tapa y la música comenzaba a sonar. Por fuera era hermosa, anticuada, el tipo de cosa que una madre podría darle a su hija.
Pero Sarah no miraba esa caja de música como un niño mira un regalo. La miraba como si fuera algo que la estuviera mirando a ella. En la quinta noche, después de que le permitieran entrar por primera vez en la habitación, Hazel intentó algo. Estaba sentada junto a la cama, y Sarah se había calmado un poco y yacía en sus brazos, con los ojos entrecerrados. Hazel miró la caja de música y luego preguntó en voz baja, «¿Es una caja de música tan bonita? ¿Te la dio tu madre?» Sarah se puso rígida al instante. No respondió, pero sus manos se aferraron con más fuerza a la camisa de Hazel. Hazel no volvió a preguntar, pero la noche siguiente, mientras estaba sentada junto a la cama, extendió la mano hacia la estantería lentamente, casualmente, como si quisiera coger el libro junto a la caja de música y leerlo. Su mano ni siquiera había tocado el estante antes de que Sarah se incorporara de un salto. «¡No la abras!». Su voz no era aguda por la ira o la molestia. Era el grito de una niña en absoluto terror. Sus ojos muy abiertos, su rostro pálido, todo su cuerpo temblando como si Hazel hubiera alcanzado una bomba en lugar de una caja de madera. «¡No la abras! Por favor, nunca la abras!». Hazel retiró la mano de inmediato. «Está bien, no la abriré. Lo prometo». A Sarah le llevó casi 30 minutos calmarse después de eso. Se acurrucó, con la cara enterrada en el pecho de Hazel, respirando con dificultad, temblando hasta que finalmente se durmió de agotamiento. Esa noche, cuando Hazel regresó a su propia habitación, no durmió. Se sentó en la cama, abrió su cuaderno y releyó todo. El llanto exactamente a las 9 en punto cada noche. Peor, después de cada visita de Nina. Aterrada cada vez que alguien tocaba la caja de música, y las palabras de Sarah de la noche anterior seguían resonando en su mente. Si lo digo, algo malo pasará. Había algo dentro de esa caja de música, y Sarah le tenía tanto miedo que prefería llorar cada noche durante 2 años antes que dejar que alguien la tocara. Al día siguiente, miércoles, Sarah se fue a la escuela a las 7:30 de la mañana. El coche de la escuela llegó a tiempo. Monique salió a comprar comestibles para la cena. 2 guardias permanecieron en la puerta. La mansión estaba en silencio. Hazel sabía que estaba a punto de romper la regla más grande de la casa. La regla que Monique había dicho que la despediría de inmediato. Pero también sabía que había una niña de 8 años llorando cada noche por algo en esa habitación. Y durante 2 años, nadie lo había descubierto porque a nadie se le había permitido acercarse lo suficiente. Subió al segundo piso, abrió la puerta del dormitorio de Sarah y entró. La luz del día entraba a raudales por las ventanas, haciendo que la habitación pareciera completamente diferente a cómo se veía de noche. Brillante, ordinaria, como el dormitorio de cualquier niño rico. Hazel caminó directamente a la estantería y bajó la caja de música. Era más pesada de lo que esperaba. La puso sobre la cama y abrió la tapa. La pequeña bailarina de dentro comenzó a girar y una melodía familiar sonó, clara y delicada como una canción de cuna. Dentro de la caja, un terciopelo rojo oscuro forraba el fondo. Hazel presionó suavemente con el dedo y sintió que el terciopelo no era plano. Había algo debajo. Levantó el forro de terciopelo. Debajo había 2 cosas. Una pequeña memoria USB negra y un trozo de papel doblado en 4. Hazel desdobló la nota. La letra era clara. Letra de adulto, tinta negra, todo en mayúsculas. Si le dices a alguien, tu padre morirá igual que tu madre, la tía lo promete. Hazel leyó esa línea 2 veces. 3 veces. Sus manos comenzaron a temblar. No de miedo. Temblaban por algo para lo que no tenía palabras. Una maraña de furia, dolor y horror ante la crueldad que un adulto podía infligir a un niño. La tía lo promete. La tía, Nina. Cogió la memoria USB, corrió a su habitación, abrió su viejo portátil y la conectó. Solo había un archivo, una grabación de audio de 14 minutos. Pulsó reproducir. La voz de Nina se escuchó claramente, segura de sí misma, hablando con un hombre cuya voz Hazel no reconoció. Nina hablaba de la tutela, del fideicomiso de $200 millones que Vince había establecido para Sarah.
De cómo si Vince ya no estuviera en el panorama, Nina, como tía materna de Sarah y única pariente viva por parte de su madre, se convertiría en la tutora legal y controlaría todo el fideicomiso hasta que Sarah cumpliera 18 años. El hombre preguntó, ¿y la niña no hablará? Nina soltó una risa suave. Tiene 6 años. Me he asegurado de que no le diga a nadie. Ya está muerta de miedo. Hazel detuvo el archivo, pero sus manos seguían temblando. Volvió a la habitación de Sarah y abrió el cajón de la mesita de noche, el que se había dado cuenta de que Sarah tampoco tocaba nunca. Dentro, debajo de un viejo libro para colorear, había un teléfono antiguo, uno de esos teléfonos de tapa baratos con una pantalla diminuta. Lo abrió. La batería aún funcionaba, cargándose desde un cable enchufado a la toma de corriente detrás de la mesita de noche. En la pantalla había un mensaje enviado a las 9 en punto de la noche anterior. ¿Recuerdas lo que te dijo la tía? Te estoy vigilando. Hazel revisó la bandeja de entrada. Cientos de mensajes, con el mismo contenido, o casi el mismo, enviados a las 9 en punto cada noche, todos los días durante 2 años. Las 9 en punto. Exactamente a las 9 en punto. Por eso Sarah lloraba exactamente a las 9 cada noche. No era estrés postraumático, ni la oscuridad desencadenando un trauma, ni un trastorno de apego o temperamento, ni ninguna de las otras cosas que el médico de $400 la hora había diagnosticado. Cada noche a las 9, el teléfono en el cajón se iluminaba y la niña de 8 años leía un mensaje recordándole que si abría la boca, su padre moriría. Y Sarah no podía tirar el teléfono, no podía esconderlo en otro lugar porque Nina le había dicho que si el teléfono desaparecía, significaría que se lo había contado a alguien. Y entonces su padre moriría de verdad. Una niña de 6 años se había creído eso. Y durante los 2 años siguientes, la niña de 8 años todavía lo creía porque nadie se había acercado lo suficiente como para decirle que era mentira. Hazel se sentó en el suelo de la habitación de Sarah, con el viejo teléfono en la mano, mirando los cientos de mensajes en la pantalla. Y por primera vez desde que había entrado en esta casa, lloró. Hazel se secó los ojos, se guardó el viejo teléfono en el bolsillo de su abrigo, junto con la nota y la memoria USB. Volvió a poner la caja de música exactamente donde había estado en el estante. Comprobó que todo en la habitación de Sarah se veía idéntico a cómo estaba antes de que ella tocara nada. Luego salió y cerró la puerta detrás de ella. Necesitaba hablar con Vince Cretty, no mañana, no después de haberlo pensado más detenidamente. Ahora mismo. Bajó al primer piso, encontró a Monique y le dijo con la voz más tranquila que pudo manejar que necesitaba ver al señor Cretty para informar algo sobre la condición de Sarah. Monique la miró con sospecha, pero pulsó el teléfono y llamó al tercer piso. 2 minutos después, Monique asintió brevemente. El señor Cretty la verá. Su despacho, tercer piso, al final del pasillo a la derecha. Llame antes de entrar. Hazel subió las escaleras hasta el tercer piso, donde nunca antes había puesto un pie. El pasillo de allí era completamente diferente a los 2 pisos inferiores. No había pinturas en las paredes, ni arreglos florales, solo suelos de roble oscuro, paredes grises y 2 puertas. Una estaba cerrada, una estaba ligeramente abierta al final del pasillo. Una luz amarilla se derramaba por la rendija junto con el olor a whisky y madera vieja. Llamó. Adelante. La voz de Vince era baja, breve, y no dejaba lugar a dudas. Hazel empujó la puerta y entró. El despacho de Vince Cretty no parecía un despacho, parecía una guarida. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, las cortinas corridas, y solo una lámpara de escritorio proyectaba su luz amarilla sobre un enorme escritorio de roble negro. Una botella abierta de Macallan estaba junto a un vaso medio lleno. La estantería detrás de él no contenía más que libros de derecho y finanzas. Ni una sola novela, ni una sola fotografía familiar. Vince estaba sentado detrás del escritorio con una camisa negra con las mangas arremangadas, la corbata ya quitada, con la apariencia de un hombre que había pasado el día tomando decisiones que la gente común nunca querría conocer. Miró a Hazel con esos familiares ojos grises,
los mismos ojos que Sarah había heredado. Pero esta versión era más fría, más dura y expectante. ¿Quiere decirme algo sobre Sarah? No era una pregunta, era una orden. Hazel no se sentó porque no la habían invitado. Se paró frente al escritorio, sacó la caja de música que había traído consigo del bolsillo de su abrigo, luego la memoria USB, el viejo teléfono y la nota doblada. Colocó cada objeto sobre la superficie de roble, ordenándolos en una línea frente a Vince. Estas son las cosas que encontré en la habitación de Sarah esta mañana, dijo. Dentro de la caja de música en la estantería y en el cajón de la mesita de noche. Vince bajó la vista hacia el escritorio. Sus ojos se detuvieron en el viejo teléfono, luego en la memoria USB, luego en la nota. Cogió la nota y la desdobló. La leyó. Hazel observó el rostro de Vince mientras leía la línea. Si le dices a alguien, tu padre morirá igual que tu madre. La tía lo promete. Nada cambió en su rostro durante los primeros 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Entonces Hazel lo vio, no en sus ojos, no en su boca, en su mano. La mano derecha de Vince, la que sostenía la nota, comenzó a temblar ligeramente, casi imperceptiblemente, pero temblaba. Y su mandíbula se tensó, el músculo destacando bajo su piel, como si estuviera apretando los dientes lo suficiente como para romper el esmalte. Leyó la línea de nuevo. Luego una vez más. El silencio se alargó. 1 minuto, 2 minutos. Hazel esperó sin hablar, sin añadir nada, porque entendió que el hombre que tenía delante estaba procesando algo para lo que ninguna orden que hubiera dado, ninguna llamada que hubiera hecho, ningún trato millonario y ningún enemigo al que se hubiera enfrentado lo habían preparado. Por fin, Vince bajó la nota. Cuando habló, su voz ya no era fría, era baja, lenta, y se quebró al final de la frase de una manera que Hazel sabía que nadie en su mundo había oído antes. Mi hija soportó esto durante 2 años. 2 años, confirmó Hazel, desde que Sarah tenía 6 años. Para protegerme. No era una pregunta, estaba diciendo en voz alta lo que acababa de entender, tratando de forzarse a tragarlo. Sarah creía que si se lo contaba a alguien, usted moriría, como murió su madre. Por eso lloraba todas las noches, pero nunca decía por qué. Pensaba que el silencio era la única forma de mantenerlo a usted con vida. Vince se levantó, su silla raspó contra el suelo de madera. Caminó hacia la ventana, apartó una cortina y miró hacia la oscuridad. Estaba de espaldas a Hazel, sus hombros rígidos, ambas manos apretadas a los costados. El silencio duró otro medio minuto. Luego pulsó un único botón de marcación rápida en el teléfono de su escritorio. Reed respondió después de medio timbre. Pon a Nina Moretti bajo vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Empezando ahora, dijo Vince, y su voz se había vuelto plana de nuevo. Fría de nuevo, controlada de nuevo. La voz de un hombre pasando de la emoción a la acción. Rastrea cada llamada, cada mensaje, cada transacción financiera, cada reunión de los últimos 2 años. Todo. Nadie debe saberlo. Reed no preguntó por qué. Sí, jefe. Vince terminó la llamada y se volvió hacia Hazel. Usted tomó estas cosas de la habitación de mi hija sin permiso. Sí. Usted conocía la regla. Podría ser despedida por esto. Sí. ¿Por qué lo hizo de todos modos? Porque ninguna regla importa más que la seguridad de una niña de 8 años. Vince la miró. Por primera vez desde la noche en que había estado fuera de la puerta del dormitorio de Sarah, Hazel vio algo diferente en sus ojos. No frialdad, no juicio, respeto. Usted es diferente a todos los demás en esta casa. Solo hice lo que era correcto. En mi mundo, señorita Brennan, hacer lo correcto puede hacer que te maten. Lo entiende, ¿verdad? Hazel miró directamente a los ojos grises de Vince Credy, jefe de la mafia de la costa este, el hombre al que todo Nueva York temía, y respondió sin un segundo de vacilación. Lo sé. Luego añadió con una voz que ni pedía ni suplicaba, la voz de alguien que decía la única verdad que importaba en ese momento. Pero le pido una cosa, no actúe contra Nina ahora mismo. Todavía no. Vince frunció el ceño.
¿Por qué? Por Sarah. Si actúa de inmediato, ella pensará que lo causó. Pensará que porque no pudo guardar el secreto, algo malo sucedió. Necesita dejar que Sarah se sienta segura primero. Deje que entienda que nada de esto es su culpa y luego ocúpese del resto. Vince guardó silencio. Luego asintió una vez, lento y pesado. De acuerdo. A Reed Prescott le llevó 5 días. 5 días de silencio, sin informes, sin actualizaciones, simplemente desapareciendo de la mansión y dejando a otros 2 guardias rotando en la puerta. Vince no hizo preguntas. Sabía que Reed trabajaba a su manera, minucioso, sin dejar nada fuera, sin apresurarse nunca. En la sexta noche, un poco antes de las 11, cuando Sarah ya se había quedado dormida en los brazos de Hazel, y Hazel acababa de acostarla en la cama y ponerle la manta encima, el teléfono de Vince vibró. Reed, necesito verte esta noche. Hay más aquí de lo que crees. 20 minutos después, Reed estaba en el despacho del tercer piso y colocó un portátil ya abierto y un archivo de casi 1 pulgada de grosor sobre el escritorio de Vince. No se sentó. Reed nunca se sentaba cuando daba un informe. Nina Moretti ha estado en contacto con Tommy Salerno durante 2 años y 7 meses. Comenzó Reed, su voz tan plana como si estuviera leyendo el tiempo. 14 llamadas documentadas a través de teléfonos desechables, 8 reuniones en persona en 3 lugares separados en Nueva Jersey y una cuenta bancaria conjunta en las Islas Caimán a la que ambos pueden acceder. Vince se quedó quieto. Tommy Salerno. El nombre no era desconocido. Salerno dirigía una organización más pequeña que la de Creti, pero que crecía rápidamente, centrada en el juego en línea y el blanqueo de dinero a través de una cadena de restaurantes en Nueva Jersey. Había intentado expandirse al territorio de Creti en Manhattan 2 veces en los últimos 3 años, y ambas veces Vince lo había bloqueado sin usar la violencia, con nada más que una llamada a la persona adecuada. Su plan es este, continuó Reed. Nina obtiene la tutela legal de Sarah a través del Tribunal de Familia. Como tía materna de la niña y única pariente viva por parte de su madre, tiene una base legal si usted queda incapacitado o es arrestado. Una vez que tiene la tutela, controla el fideicomiso de $200 millones que usted estableció para Sarah. A cambio, Salerno obtiene derechos comerciales en las áreas que usted controla en Midtown y el Bajo Manhattan. Ella se queda con el dinero, él se queda con el territorio. Lo que significa que Nina me necesita fuera de juego, dijo Vince lentamente. Sí, y esta es la parte para la que necesita prepararse. Reed hizo una pausa. Por primera vez en 5 días de investigación, sus ojos dejaron el portátil y miraron directamente a Vince. La muerte de la señora Catherine no fue un accidente. El despacho quedó en silencio absoluto. El sonido del reloj de pared se podía oír, tic a tic. Vince no se movió. Rastreé los registros del accidente de coche de hace 2 años, dijo Reed. El coche que la señora Catherine conducía ese día había sido revisado 2 días antes en un taller propiedad de un asociado de Salerno. El informe forense inicial señaló un fallo en el sistema de frenos, pero no se hizo ninguna investigación adicional porque se clasificó como un accidente de tráfico. Localicé al mecánico de ese taller. Confirmó que alguien pagó $50,000 para manipular los frenos. La persona que organizó el pago lo contactó a través de Nina. Vince seguía sin moverse. No hablaba. Ni siquiera parecía respirar más fuerte. Se sentó allí como una estatua, con los ojos grises fijos en Reed. Pero Hazel, si hubiera estado allí, habría visto que ya no estaba viendo nada de verdad. Estaba dentro de su propia mente, donde 3 años de memoria estaban siendo destrozados y reordenados. Catherine, su esposa, la mujer que había amado de la única manera que sabía, imperfectamente, no lo suficiente, pero de verdad, no había muerto en un accidente. Había sido asesinada por su propia hermana. Hay más, dijo Reed, su voz más baja ahora. Encontré un testigo, la antigua ama de llaves de Nina, la que despidió hace un año.
Ese testigo confirmó que hace unos 2 años, Sarah estaba jugando en casa de Nina y accidentalmente escuchó a Nina por teléfono con Solerno. El ama de llaves escuchó a Nina decir, palabra por palabra, que su hermana tenía que desaparecer para que el plan funcionara. Ese era el primer paso. Sarah estaba justo fuera de la habitación cuando eso sucedió. Vince permaneció en silencio, pero su mano derecha apoyada en el escritorio, comenzó a apretarse lentamente, un dedo a la vez, hasta que el puño se destacó, cada nudillo blanco visible. La niña tenía 6 años cuando escuchó eso, continuó Reed. Quizás no lo entendió del todo, pero entendió lo suficiente. Su hermana tenía que desaparecer. Su madre había desaparecido. Y la persona que lo dijo era su tía, la misma tía que venía a casa todas las semanas, la abrazaba y le decía, la tía te quiere más que a nadie. Después de eso, Nina se dio cuenta de que Sarah lo había oído, y a partir de ese momento empezó a amenazarla para que guardara silencio. El silencio se prolongó otros 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Entonces Vince se movió, no con palabras. Su mano derecha barrió el escritorio. La botella de Macallan salió volando y se estrelló contra la pared. El whisky salpicó el revestimiento de roble como sangre. El vaso la siguió. El portátil de Reed fue derribado al suelo. El archivo se abrió de golpe, páginas blancas esparciéndose por la habitación. Vince se levantó, ambas manos apoyadas en el escritorio, la cabeza inclinada, los hombros temblando, la respiración pesada e irregular. No gritó, no rugió. La furia de Vince Creti no hacía ruido. Era silenciosa, comprimida, y por eso era más aterradora que cualquier grito. Reed se quedó quieto. No retrocedió. No habló. Esperó. Había seguido a Vince durante 12 años. Sabía cuándo el silencio era lo único que podía ofrecer. 1 minuto. 2 minutos. La respiración de Vince se ralentizó. Levantó la cabeza. Sus ojos rojos pero secos. Su mandíbula apretada con tanta fuerza que el músculo de su cara se contrajo. La quiero fuera. Su voz era baja, como un gruñido arrastrado desde el fondo de su pecho. Reed no respondió de inmediato porque sabía que eso no era una orden. Era el dolor hablando. Y exactamente como esperaba, Vince guardó silencio unos segundos más. Luego cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su mirada había cambiado. El dolor seguía allí, la ira seguía allí, pero algo más se había unido. Las palabras de Hazel resonando en su mente tan claramente como si estuviera allí a su lado. No actúes todavía. Primero Sarah. Todavía no, dijo Vince, cada palabra pesada como una piedra. Sigue vigilando, reúne cada prueba. Nadie toca a Nina hasta que yo lo diga. Reed asintió. Sí, jefe. Vince miró la nota de Nina que yacía en medio de los restos sobre el escritorio. La línea, tu padre morirá igual que tu madre, mirando hacia el techo. Su hija tenía 8 años, 6 cuando empezó. 2 años llevando el secreto de que su tía había matado a su madre y también mataría a su padre. 2 años llorando sola cada noche para protegerlo. Vince Creti cogió la nota, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo interior sobre el pecho. La guardaría allí hasta el momento adecuado. Todo se desmoronó por culpa de Monique. 3 días después de la noche en que Reed hizo su informe, Vince despidió a Monique. Sin explicación, sin advertencia, solo un sobre blanco que contenía un cheque por el salario de 3 meses y un acuerdo de no divulgación de 12 páginas. Monique sostuvo el sobre. Su rostro se puso pálido y miró a Vince con los ojos de alguien que acababa de ser apuñalado por la espalda por el mismo hombre al que había servido durante 12 años. No sabía por qué la habían despedido, pero sabía quién había cambiado todo en esta casa desde su llegada. La niñera de 27 años con la mochila gastada. Monique salió de la mansión a las 3 de la tarde. A las 4:15, llamó a Nina. No sabía toda la verdad. No sabía sobre la nota amenazante, ni la memoria USB, ni la muerte de Catherine, pero sabía lo suficiente. Sabía que Nina le pagaba cada mes para mantener la regla de que nadie podía entrar en la habitación de Sarah,
y para informar de todo lo que sucedía en la casa. Sabía que Hazel había entrado en la habitación de Sarah. Sabía que Hazel había encontrado algo y sabía que acababa de ser despedida por ello. Le contó todo a Nina. Al día siguiente, Vince fue a una reunión en Midtown, una reunión con abogados sobre un acuerdo inmobiliario que no podía cancelar sin levantar sospechas. Reed fue con Vince, siguiendo el protocolo habitual. En la mansión solo estaban los dos guardias en la puerta, Hazel, Sarah, que acababa de regresar de la escuela, y la recién contratada ama de llaves temporal. A las 4 en punto, el familiar Porsche blanco se detuvo frente a la puerta. Nina entró sin esperar a que nadie le abriera, sus tacones altos golpeando el suelo de mármol, sus ojos recorriendo el pasillo hasta que encontraron a Hazel de pie en la sala de estar del primer piso. «Tenemos que hablar», dijo Nina, su voz todavía dulce, pero sus ojos no. Cerró la puerta de la sala de estar. Se acercó a Hazel, lo suficiente como para que Hazel oliera el perfume caro y algo más debajo. El olor de alguien que tenía miedo pero intentaba ocultarlo con agresividad. «¿Quién te crees que eres?», preguntó Nina, su voz baja, cada palabra cortante como el cristal. «Una niñera sin nada más que una mochila rota que llegó aquí hace unas semanas y cree que tiene derecho a registrar la habitación de mi sobrina y desenterrar cosas que no le pertenecen. No tienes ni idea de con quién estás tratando». «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió Hazel, su voz tranquila, pero sin retroceder ni un paso. Nina inclinó la cabeza, su sonrisa delgada como una cuchilla. «Entonces escucha con atención. Vete de esta casa antes de la medianoche, en silencio, sin decir una palabra. Vuelve al agujero del que saliste. De lo contrario, desaparecerás. Y en esta ciudad, la gente desaparece todos los días sin que nadie pregunte por qué». Hazel miró directamente a los ojos de Nina. Esos ojos marrones que intentaban parecer peligrosos mientras temblaban por dentro, porque sabía que su castillo de naipes se estaba derrumbando. «Sé lo que le hiciste a Sarah», dijo Hazel. «La nota en la caja de música, el teléfono que enviaba mensajes amenazantes cada noche a las 9, la grabación de ti planeando cosas con Solerno. Lo sé todo». Nina se congeló, su rostro cambió en menos de un segundo. De la amenaza al pánico, a un blanco tiza. «Y Vince también lo sabe», añadió Hazel. Eso lo terminó todo. Nina retrocedió medio paso, su mano derecha apretando la correa de su bolso, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida. Luego se dio la vuelta, caminó rápidamente hacia la puerta, subió a su coche y se fue. Hazel se quedó sola en la sala de estar, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sacó su teléfono y llamó a Vince. Respondió al primer timbre. «Nina lo sabe. Acaba de venir aquí. Sabe que lo sabes todo». Silencio durante 3 segundos. Luego la voz de Vince, aguda y rápida, cada palabra una orden. «Cierra todas las puertas. Lleva a Sarah a la habitación de pánico en el sótano. No le abras la puerta a nadie. Vuelvo en 20 minutos». Vince colgó. Hazel corrió al segundo piso y abrió la puerta del dormitorio de Sarah. La niña estaba sentada en su escritorio, haciendo los deberes, y miró a Hazel con ojos grises interrogantes. «Señorita Hazel, ven conmigo ahora mismo». Sarah no preguntó por qué. Había vivido 8 años en la casa de un jefe de la mafia. Sabía cómo sonaba la urgencia. Hazel llevó a Sarah al sótano, a través del lavadero, hasta la puerta de acero que Vince le había mostrado 3 días antes, junto con el código de 6 dígitos. La habitación de pánico. Una habitación pequeña, paredes de hormigón armado, agua, comida seca, linternas, una radio y una cama plegable. Hazel cerró la puerta desde dentro, se sentó en el suelo y atrajo a Sarah a sus brazos. «¿Qué está pasando, señorita Hazel?» «Está bien, cariño. Tu padre está volviendo». «Tengo miedo». «Lo sé, pero estoy aquí». Hazel abrazó a Sarah con más fuerza y comenzó a cantar suavemente la canción sin nombre, la del tercer hogar de acogida. E intentó que su voz no temblara cuando escuchó los sonidos de arriba. Cristales rompiéndose, pasos extraños, pesados, muchos pares de zapatos en el suelo de mármol de arriba.
Salerno se había movido más rápido de lo que Vince esperaba. Nina había llamado en el momento en que volvió a su coche. Salerno envió a 4 hombres a la mansión en 30 minutos. Su objetivo, sacar a Sarah de la casa antes de que Vince pudiera regresar, para tomar a la niña como pieza de negociación. Los 2 guardias de la puerta fueron los primeros en darse cuenta. Los sonidos de la lucha en el pasillo, muebles estrellándose, gritos en italiano. Sarah comenzó a temblar en los brazos de Hazel, sus manos aferrándose con fuerza a la camisa de Hazel, su cara enterrada contra su pecho. Hazel cantó más fuerte, lo suficiente para cubrir parte del ruido de arriba, su mano acariciando el cabello de Sarah con movimientos constantes, mientras que dentro de su propio cuerpo, su corazón se aceleraba salvajemente, y cada sonido que resonaba en el sótano le daban ganas de gritar. Pero no gritó. Cantó porque la niña en sus brazos la necesitaba más que nunca. 14 minutos después, el sonido de coches deteniéndose bruscamente fuera de la puerta. Vince y Reed. Reed entró primero, rápido y preciso, trayendo a 4 hombres de su propio equipo. Vince había dado una orden clara en el camino de regreso. Nada de armas dentro de la casa. Sarah está dentro. No se debe disparar ni un solo tiro. Reed lo manejó cuerpo a cuerpo. Los 4 hombres de Salerno fueron sometidos en menos de 8 minutos. Los 2 guardias de la puerta resultaron levemente heridos, pero seguían en pie. Vince no participó directamente. Bajó directamente al sótano, introdujo el código y abrió la puerta de la habitación de pánico. Dentro, Hazel estaba sentada en el suelo. Sarah acurrucada en sus brazos, su cara mojada de lágrimas, pero sin gritar, sin entrar en pánico, solo llorando en silencio porque la voz de Hazel la había mantenido en un lugar al que ningún sonido podía llegar. Vince miró la escena, luego se arrodilló, puso una mano en la cabeza de Sarah y por primera vez tocó a su hija sin dudar. «Papá ya está aquí». Sarah abrió los ojos, miró a su padre, luego a Hazel y luego enterró su rostro entre ellos, envolviéndolos a ambos con sus pequeños brazos. Arriba, Reed hizo la llamada. Los 4 hombres de Salerno están contenidos. Y Nina Moretti fue detenida en el puente George Washington mientras intentaba salir de la ciudad. Mi equipo la tiene. 2 días después de la noche del allanamiento, Reed trajo a Nina a la mansión por orden de Vince. No en su familiar Porsche blanco, sino en un todoterreno negro con cristales tintados, las puertas cerradas desde fuera. Nina sentada en la parte de atrás entre 2 de los hombres de Reed, sus ojos hinchados, su cabello desaliñado, su vestido de diseñador arrugado por haberlo llevado continuamente durante los 2 días desde que fue detenida en el puente George Washington. Fue escoltada a la sala de estar del primer piso. Vince ya estaba allí, sentado en el sillón de cuero negro a la cabeza de la habitación, una pierna cruzada sobre la otra, una mano apoyada en el reposabrazos, en la postura de un hombre con el control total de la situación. En la mesa de centro, en el centro de la habitación, Hazel reconoció los objetos familiares, la caja de música de madera, la nota amenazante sellada dentro de una funda de plástico transparente para pruebas, la memoria USB, el viejo teléfono de tapa y el archivo de Reed de casi 1 pulgada de grosor. Nina vio esas cosas y su rostro se derrumbó. Pero aún así lo intentó. Las lágrimas brotaron al instante, sus manos apretadas contra su pecho, su voz temblando con la misma actuación que había usado durante 2 años para interpretar el papel de la tía cariñosa. «Vince, tienes que dejarme explicar. No hice nada malo. Todo lo que hice fue por Sarah. Amo a esa niña, solo quería protegerla». «Basta». La voz de Vince no era fuerte, no necesitaba serlo. Esas 2 palabras cortaron la habitación como una cuchilla, y Nina dejó de hablar de inmediato. Vince se levantó lentamente, caminó hacia la mesa de centro, cogió la nota dentro de la funda de plástico y la sostuvo frente a Nina. «Tú escribiste esto. Tu padre morirá igual que tu madre. La tía lo promete. Lo pusiste dentro de la caja de música en el dormitorio de una niña de 6 años. Escondiste un teléfono en el cajón de su mesita de noche
y lo programaste para enviar mensajes amenazantes cada noche a las 9 en punto durante 2 años. Hiciste que mi hija creyera que si abría la boca, yo moriría. Nina negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos se movían por la habitación, buscando una escapatoria que no existía. No fue así. No lo entiendes. Vince cogió el archivo de Reed y lo abrió. Tommy Salerno, 14 llamadas, 8 reuniones, una cuenta bancaria conjunta en las Islas Caimán. Un plan para apoderarse de la tutela de Sarah para controlar el fideicomiso de $200 millones. Territorio para Salerno a cambio. Pasó otra página. Y Catherine. Su voz cambió cuando pronunció el nombre de su esposa. No se quebró, no tembló, pero se volvió más pesada, más oscura, como un gruñido que surgía del subsuelo. Pagaste $50,000 para manipular los frenos del coche de tu propia hermana. Mataste a Catherine. Nina lloró más fuerte, desplomándose en la silla, ambas manos cubriendo su rostro. Yo no la maté. La amaba. Fue un accidente. El mecánico del taller confesó, interrumpió Vince. Tu antigua ama de llaves confesó. Todo está respaldado por pruebas. Nina levantó la vista, sus ojos rojos, y por primera vez la máscara se cayó. Su voz ya no sollozaba, sino que era fría, dura, desesperada. El tribunal no te dejará hacerme nada. Soy la tía de Sarah. Tengo derechos. Los tribunales no tienen autoridad aquí, dijo Vince, su voz plana como un lago helado. Sabes quién soy, sabes cómo funciona mi mundo. Podría hacerte desaparecer esta noche y nadie te encontraría jamás. Nina guardó silencio. Su rostro se puso blanco al comprender que no era una amenaza vacía. La habitación se quedó quieta. Vince estaba de pie en medio de la sala de estar, mirando a Nina. Y en ese momento era todo lo que el Hampa temía. Frío, despiadado, sin piedad. Entonces miró hacia la entrada. Hazel estaba allí. No habló, no negó con la cabeza, no le pidió que se detuviera. Solo se quedó allí. Y Vince vio en sus ojos algo que había empezado a necesitar más de lo que nunca esperó. La creencia de que podía elegir de otra manera. Vince se volvió hacia Nina. Pero no voy a hacer eso. Sacó su teléfono y marcó a su abogado. Llama al contacto del FBI. Diles que tengo pruebas completas de un asesinato deliberado, amenazas contra un menor y fraude de activos organizado. Quiero un acuerdo de inmunidad para mí a cambio del archivo completo sobre Nina Moretti y Tommy Salerno. La llamada duró 4 minutos. Cuando Vince colgó, Nina entendió que todo había terminado. No por las reglas del Hampa, sino por la ley federal. Y la ley federal no negocia. 3 semanas después, Nina Moretti fue arrestada formalmente por el FBI en su apartamento del Upper West Side. Los cargos fueron conspiración para cometer asesinato por planear la muerte de Catherine Moretti Creti, poner en peligro a un menor por 2 años de amenazas psicológicas contra Sarah, y fraude electrónico por usar sistemas de comunicación para intentar tomar el control del fideicomiso. Tommy Salerno fue arrestado el mismo día en su casa de Nueva Jersey, junto con 3 asociados relacionados con el allanamiento de la mansión. Durante la investigación, el FBI descubrió 2 vínculos más que Vince ya conocía, pero permitió que las autoridades los encontraran por su cuenta para que todo fuera legalmente sólido. Monique Ashford admitió que había aceptado pagos mensuales de Nina durante 2 años para hacer cumplir la regla de que nadie podía entrar en la habitación de Sarah, para evitar que las niñeras se acercaran a la niña por la noche y para informar de todo lo que sucedía en la casa a Nina. No sabía nada del asesinato de Catherine, pero su complicidad había permitido a Nina controlar a Sarah sin que nadie se enterara. El doctor Philip Kessler perdió su licencia médica cuando la investigación demostró que había aceptado pagos trimestrales de una cuenta vinculada a Nina por un total de casi $120,000 en 2 años, para mantener el diagnóstico de estrés postraumático de Sarah sin investigar la causa real. No sabía del complot más grande, pero había ignorado deliberadamente cada señal de que algo andaba mal por dinero.
Y esa negligencia deliberada había obligado a una niña a sufrir durante 2 años innecesarios. 6 meses después, la mansión Kennedy seguía allí, en el Upper East Side. Aún con sus puertas de hierro, aún con sus cámaras, aún con sus suelos de mármol. Pero por dentro, todo había cambiado. Lo primero que había cambiado era el sonido. Por las mañanas, se oía el siseo de una sartén caliente en la cocina. El sonido de Hazel cantando suavemente mientras volteaba los panqueques. El sonido de los pies de Sarah corriendo escaleras abajo. No los pasos lentos y cuidadosos de antes, sino corriendo, saltando 2 escalones a la vez, el tipo de carrera que solo hace una niña de 8 años cuando tiene hambre y sabe que alguien la espera al pie de las escaleras. Lo segundo que había cambiado era el sueño. Sarah dormía toda la noche, sin llantos, sin puerta cerrada con llave. La puerta de su dormitorio permanecía ligeramente abierta cada noche, lo suficiente para que la luz del pasillo se colara, y lo suficiente para que Hazel, al pasar, echara un vistazo y viera a la niña acostada en medio de la cama. No acurrucada en un rincón, no retorciendo la manta como un escudo, sino acostada de espaldas, con los brazos alrededor del osito de peluche que Hazel le había comprado en una tienda de segunda mano en Brooklyn por $7. El oso que Sarah amaba más que todas las muñecas de diseñador que Nina le había traído. Lo tercero que había cambiado era la risa. La nueva terapeuta, una joven especializada en trauma infantil que Hazel había encontrado a través de un programa de apoyo en la Universidad de Columbia, veía a Sarah 2 veces por semana y confirmó que su progreso superaba las expectativas. Sarah se está recuperando maravillosamente, les dijo a Vince y Hazel. Ha empezado a hablar de su miedo, a nombrarlo, a entender que no fue su culpa. Lo más importante es que tiene a alguien en quien confía completamente, y esa es la base sobre la que todo lo demás puede sanar. La persona en la que Sarah confiaba completamente estaba sentada a su lado, con la mano de Sarah fuertemente agarrada a la suya, intentando no llorar delante de la terapeuta. Sarah empezó a hacer amigos. Paige, de 10 años, la hija de una familia que vivía a 2 manzanas, conoció a Sarah en la escuela de San Edmundo y empezó a venir los fines de semana. La primera vez que Paige vino, Hazel oyó risas que llegaban por el pasillo desde la habitación de Sarah. Risas de verdad, brillantes, agudas y despreocupadas. El tipo de risa que esta casa no había oído en 2 años. Hazel se quedó al pie de las escaleras escuchándola y tuvo que apartar la cara porque las lágrimas llegaron más rápido de lo que pudo detenerlas. Pero el cambio más grande no vino de Sarah. Vino de Vince. Un domingo por la tarde, Hazel subió a buscar a Sarah y se detuvo en la puerta de la pequeña sala de estar. Dentro, Vince Credy, de 36 años, jefe de la mafia de la costa este, el hombre cuyo asentimiento podía decidir el destino de toda una familia rival, estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas, la espalda contra el sofá, sosteniendo una muñeca rubia y poniendo una voz aguda y ridícula. «Oh, princesa Sarah, sálvame. El dragón me persigue». Sarah se sentó frente a él con un dragón de peluche en las manos, sus ojos brillando, tratando de no reír. «No, la princesa está ocupada almorzando». «Dragón, sigue persiguiéndolo». Vince puso cara de horror, la muñeca lanzando las manos al aire. «¿Quién me salvará ahora?» «Nadie. La muñeca tiene que salvarse a sí misma». Entonces Sarah se rió. Le salió del vientre, su cuerpo inclinándose hacia atrás, sus pies pateando la alfombra, el tipo de risa que solo los niños pueden lograr sin contención, sin autoconciencia, riendo hasta quedarse sin aliento. Vince miró a su hija reír y en su rostro Hazel vio algo que nunca había visto desde el día en que entró en esta casa. Felicidad. No la felicidad complicada de los adultos, condicional, temporal, entretejida de preocupaciones. Solo felicidad simple y pura. La felicidad de un padre que oye reír a su hija por primera vez después de 2 años de silencio. En las semanas que siguieron, Vince empezó a volver a casa más temprano, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para que Sarah se diera cuenta. Cenaba con su hija, le preguntaba por la escuela, por Paige,
por las tareas de arte. Era torpe. Sus preguntas a veces caían en el lugar equivocado. Su reacción a veces llegaba demasiado tarde. Pero lo estaba intentando, y Sarah lo vio. En medio de la recuperación de Sarah, en medio de tardes soleadas y cenas llenas de risas, algo más empezó a crecer entre Hazel y Vince. Empezó en las altas horas de la noche, después de que Sarah se durmiera. Hazel se sentaba en la sala de estar a leer. Vince bajaba del tercer piso a por agua, se detenía, se sentaba en la silla frente a la suya y hablaban. Al principio sobre Sarah, luego lentamente sobre otras cosas. Vince habló de Catherine, no de la esposa en los registros legales, sino de la mujer que había amado y no había podido proteger. Habló de la culpa que lo había carcomido durante 2 años, de las noches pasadas en su despacho mirando la única foto de boda que guardaba en un cajón y preguntándose si Catherine lo habría perdonado. Hazel habló de los hogares de acogida, del primer hogar de acogida donde la habían dejado sola en la casa durante 4 días, porque la familia se fue de vacaciones y se olvidó de que estaba allí. Del quinto hogar de acogida donde aprendió que si lloraba lo suficientemente bajo, nadie la golpearía. De la cicatriz en su muñeca izquierda que siempre ocultaba bajo una pulsera. No una marca que se hubiera hecho ella misma, sino una quemadura de una plancha presionada contra su piel por su cuarta madre de acogida porque derramó leche. No se tocaban, no se cogían de la mano. No se sentaban demasiado cerca, pero cada noche la distancia entre sus sillas se acortaba un poco, y sus ojos se quedaban en el otro un segundo más. Una tarde, 3 meses después de que Nina fuera arrestada, Vince llevó a Hazel al balcón del 5º piso. El horizonte de Manhattan se extendía bajo ellos, 1 millón de luces parpadeando, el sonido de la ciudad subiendo en la distancia como música de fondo. Se quedaron uno al lado del otro en silencio, mirando la ciudad a la que ambos pertenecían, aunque de maneras completamente diferentes. Entonces Vince habló sin mirar a Hazel, sus ojos aún fijos en Manhattan, su voz baja y áspera, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a la fuerza desde su garganta. No sé cómo amar de la manera correcta. Catherine lo sabía. Me amaba de todos modos, y no pude conservarla. Tengo miedo de que pase lo mismo contigo. Hazel se volvió para mirarlo. No necesito que me protejas, Vince. Me he estado protegiendo a mí misma desde que tenía 10 años. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito que seas honesto. Eso es todo. Vince se giró y la miró, y por primera vez dijo las 3 palabras que no le había dicho a nadie desde que Catherine murió. Te amo. Hazel no respondió con palabras. Levantó la mano hacia su cara, su palma descansando sobre la débil cicatriz a lo largo de su mandíbula, y lo besó. Su primer beso no fue suave. No fue romántico de la manera en que las películas pretenden que el amor es romántico. Fue áspero, desesperado, con el sabor salado de las lágrimas que ninguno de los dos se había dado cuenta de que estaban derramando. El beso de 2 personas que habían estado rotas durante demasiado tiempo y que finalmente se habían permitido tocarse. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Sarah estaba de pie en la puerta del balcón, sosteniendo su osito de peluche de $7, mirando a su padre y a la señorita Hazel. La niña no dijo nada. Corrió hacia ellos, se envolvió alrededor de ambos a la vez, sus pequeños brazos alrededor de la pierna de su padre y la cintura de Hazel, su cara enterrada entre ellos. Quiero que la señorita Hazel se quede para siempre. Vince miró a su hija, luego a Hazel. Hazel le devolvió la mirada, con lágrimas en la cara, pero sonriendo. Y por primera vez, los 3 estuvieron juntos bajo la luz dorada del balcón del 5º piso, abrazándose, sin decir nada más, porque no se necesitaba nada más. 1 año después, en una tarde de octubre, el jardín detrás de la mansión Creti estaba decorado con flores blancas y luces doradas colgadas a lo largo de las hileras de arces que se volvían rojos. No había cientos de invitados, ni orquesta sinfónica, ni prensa, solo 23 personas. Reed Prescott de pie junto a Vince, con el primer traje que alguien le había visto llevar para algo que no fuera trabajo. La nueva terapeuta de Sarah sentada en la segunda fila.
Paige en la primera fila sosteniendo un pequeño ramo. Unas pocas personas en las que Vince realmente confiaba, y un juez de pie bajo un arco floral blanco. Sarah estaba de pie junto a Hazel al final del pasillo nupcial. Tenía 9 años, su cabello castaño cuidadosamente peinado, con un vestido morado, el color que había elegido porque había sido el favorito de su madre Catherine. Sostenía una pequeña cesta de flores en sus manos, sus ojos grises brillando, y en sus labios había una sonrisa que nadie se habría atrevido a creer que podría volver a su rostro un año antes. ¿Estás lista?, preguntó Hazel en voz baja. He estado lista durante mucho tiempo. Sarah esparció pétalos por el pasillo, caminando lentamente, con seriedad, como si esta fuera la tarea más importante de su vida. Hazel caminó detrás de ella con un sencillo vestido blanco. Sin cola larga, sin encajes elaborados, solo un vestido que le quedaba bien. Uno que había encontrado en una pequeña tienda de Brooklyn por el 1% del precio del bolso Hermes que Nina había llevado una vez a esta casa. Vince estaba al final del pasillo con un traje negro de 3 piezas como siempre, pero sin guardaespaldas detrás de él, sin Reed de pie cerca de su hombro, listo para cualquier cosa. Solo él, solo, esperando. Cuando Hazel se detuvo frente a Vince, él la miró y Hazel vio aquello que le había costado casi un año sacarle delante de otras personas. Ternura. El juez comenzó la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Vince habló primero. No leyó de un papel. Miró directamente a los ojos de Hazel y habló con una voz baja y lenta. Cada palabra llevando el peso de un hombre poco acostumbrado a hablar de sentimientos, pero intentándolo con todo lo que tenía. Solía pensar que el poder era lo más fuerte del mundo. Construí un imperio sobre esa creencia. Luego mi hija lloró cada noche durante 2 años y no pude hacer una sola cosa. Todo el dinero, todo el poder, todo lo que tenía, no pudo ayudarla a dormir. Hazel me enseñó que la verdadera fuerza no está en hacer que la gente te tema. Está en atreverse a ser vulnerable frente a las personas que amas. Pasaré el resto de mi vida siendo vulnerable frente a ti y a nuestra hija. Hazel contuvo las lágrimas, respiró hondo y luego habló. Crecí sin una familia. 17 años en hogares de acogida, 9 hogares, nadie se quedó. Pensé que viviría toda mi vida así, mudándome de un lugar a otro, sin pertenecer a ninguna parte. Luego llegué a esta casa y oí a una niña llorar detrás de una puerta cerrada. Me senté fuera de la habitación de Sarah esa primera noche, y ella me dijo que me fuera, pero no me fui porque por primera vez en mi vida supe a dónde pertenecía. Sarah me dejó entrar en su habitación y encontré un hogar. Sarah estaba de pie junto a ellos, con ambas manos alrededor de su cesta de flores, lágrimas corriendo por su cara mientras sonreía. El juez declaró a Vince y Hazel marido y mujer. Reed aplaudió primero, su rostro aún ilegible, pero algo en el rabillo de su ojo brillaba. Paige silbó. Sarah corrió hacia adelante y se abrazó a su padre y a su nueva madre a la vez. Y esa tarde de octubre, el jardín detrás de la mansión Credy escuchó la risa de una familia entera por primera vez. 2 meses después de la boda, Hazel completó el proceso de adopción de hijastro en el Tribunal de Familia de Nueva York. Sarah tomó oficialmente el nombre de Sarah Credy Brennan. Esa noche, Sarah le preguntó a Hazel, ¿cómo te llamo ahora? ¿Cómo te sientas cómoda? Sarah pensó por un momento. Mamá Hazel. 2 años después de la boda, en una tarde de domingo de mayo, Hazel estaba sentada en el sofá de la sala de estar, embarazada de 7 meses, viendo a Sarah, ahora de 11 años, sentada en la alfombra, enseñándole a su hermano pequeño, Callaway, a aplaudir. Cal solo tenía 14 meses, con el pelo negro como su padre y los ojos marrones como mamá Hazel, y estaba intentando con todas sus fuerzas juntar sus manitas regordetas sin fallar. «Así, Cal, mírame». Sarah aplaudió lentamente, exagerando cada movimiento. Cal miró a su hermana, sonrió y luego golpeó sus manos una vez, torcido, pero con sonido. «¡Lo hiciste!», gritó Sarah. «Mamá Hazel, Cal ya sabe aplaudir». Hazel se rió,
una mano frotando su vientre donde el segundo bebé estaba pateando. Vince llegó a casa a las 5. Un todoterreno, no 3. Se había alejado de la mayoría de los negocios clandestinos después de la boda, manteniendo Credit Holdings, el imperio inmobiliario legal, y entregando gradualmente el resto a la gente en la que confiaba. No porque de repente se hubiera convertido en un hombre completamente bueno, sino porque había visto a su hija dormir en paz por primera vez en 2 años, y se dio cuenta de que no podía proteger a su familia del mundo exterior si él mismo traía ese mundo peligroso a la casa. «Papá», llamó Sarah cuando Vince entró. «Saqué una A en mi ensayo en la escuela hoy». «¿Sobre qué era?» «Sobre la familia». «¿Qué dijo tu profesora?» «Dijo que el mío fue el ensayo más conmovedor de la clase. Incluso lloró». Vince se sentó junto a su hija. «¿Puedes leérmelo?» Sarah sacó su cuaderno, lo abrió en la página llena de letra pulcra, respiró hondo y luego comenzó. «La gente me pregunta qué es la familia. Al principio no sabía cómo responder porque mi familia no es como ninguna otra. Mi madre biológica está en el cielo. Mi padre solía ser un hombre al que toda la ciudad temía. Mamá Hazel solía ser una niña que nadie quería. Pero creo que la familia no se trata de que las personas sean iguales o compartan sangre. La familia es la persona que se sienta fuera de tu puerta a medianoche esperando a que la abras. La familia es la persona que se queda cuando todos los demás se van. La familia es la persona que elige amarte, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. La sala de estar quedó en silencio. Cal dejó de aplaudir y miró a su hermana con grandes ojos redondos, sin entender nada. Vince miró a Hazel. Hazel le devolvió la mirada a Vince. Entre ellos estaba sentada Sarah, su cuaderno abierto en su regazo. La niña de 11 años que una vez lloró cada noche durante 2 años en una habitación cerrada, ahora sentada en medio de su familia, leyendo en voz alta sobre el amor sin miedo. Y así es como termina esta historia. No con disparos ni sirenas de policía, ni una sentencia en un tribunal, sino con la voz de una niña de 11 años leyendo un ensayo sobre la familia a su padre y a su madre en la sala de estar un domingo por la tarde, mientras su hermano pequeño se sienta en el suelo intentando aplaudir. Y el bebé, aún no nacido, patea suavemente en el vientre de la madre. Esta historia nos recuerda que a veces la verdadera fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en ser lo suficientemente valiente como para sentarse junto a alguien que está sufriendo y decir, «Estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte». Que la familia no siempre son las personas que nos dieron a luz, sino las personas que eligen quedarse. Y que un niño que llora en silencio no necesita que alguien venga a salvarlo con poder, sino alguien lo suficientemente paciente como para sentarse fuera de la puerta y esperar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con las personas que amas y suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias conmovedoras todos los días. Nos encantaría saber cómo te sentiste con la historia de Hazel, Vince y Sarah. ¿Qué parte te hizo llorar? ¿Qué parte te hizo pensar en tu propia familia? ¿En las personas que se quedaron a tu lado cuando la vida era más difícil? Por favor, escríbelo en los comentarios. Leemos cada línea y atesoramos cada sincera aportación de todos ustedes. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Adiós, y nos veremos de nuevo en el próximo video.